Buenos días, hoy les informaremos sobre la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Es una forma personal de programar, donde el código se organiza en unidades llamadas clases, donde surgen objetos implementando las funcionalidades de las clases. Esta programación es más cercana al mundo real, mucho más que la programación estructurada. Deberás aprender a cómo ver el jardín antes que las plantas que hay en él. A continuación les hablaremos sobre los pilares de la programación. Abstracción. Separa el comportamiento específico de un objeto, como por ejemplo cuando nos montamos en un vehículo. Lo utilizamos para trasladarnos, pero no nos detenemos a pensar cómo está hecho para usarlo. El encapsulamiento consiste en almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción, que constituyen su estructura y su comportamiento. Ejemplo, cuando utilizamos un carro, utilizamos los elementos coherentes como el metal, ruedas, volante, pero no utilizamos, por ejemplo, volar porque no es coherente con el objeto. Ahora me despido y le hago el pase a mi compañera Joana. Gracias por el pase, Alejandro. Continuando con el tema, el principio de ocultamiento de información, como su nombre lo indica, oculta cierta información del usuario, protegiéndolo de las propiedades de un objeto contra su modificación de quien no tenga derecho a acceder a ella. Esto asegura que los otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto de manera inesperada, estableciendo un límite del que solo los propios métodos internos del objeto puedan acceder a su estado. Herencia. Esta, por otro lado, permite que se puedan definir las clases basadas de unas ya existentes con la finalidad de reutilizar ese código, generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación. Esta propiedad obliga a un análisis de datos más completos, reduce el tiempo de desarrollo y asegura un mayor nivel de precisión. El polimorfismo, en pocas palabras, se utiliza para optimizar la funcionalidad basada en tipos particulares. Esta misma y la herencia van de la mano, pues el polimorfismo se implementa a través de jerarquías de clasificación que se dan a raíz de la herencia. Por ejemplo, tenemos una clase de medios de transporte y de ellas dependen varias subclases como el carro, la moto, el autobús, metro, etc. Ahora sí, mi nombre es Joana Salazar y los dejo a continuación con mi compañero Andrés Paredes. Gracias por el pase, Joana. Ahora, de vuelta en el estudio, tenemos clase y objeto, siendo la clase el esquema o el dibujo inicial de lo que se convertirá después el objeto, que es la parte más palpable en la programación. Por ejemplo, la clase nos da una serie de características en la que después se convertirán los objetos. Por ejemplo, si tenemos la clase caja da una serie de directrices para explicar al objeto, dándole el tamaño, puede ser un paralelepípedo, una serie de colores que puede adaptar y una serie de contenidos que debe tener el objeto. Luego el objeto, al hacerse tangible, tiene distintas características que encajan dentro de estos reglamentos que ha dado la clase. Por ejemplo, la caja de videojuegos es una caja que contiene el aparato de la Play 4, por ejemplo. Entonces, contiene la Play 4, tiene un tamaño determinado para la Play 4 y sus periféricos y un color específico. También tenemos la caja de computadora, que tiene también un color específico, la marca de la computadora y su contenido es la computadora y sus cables y sus periféricos de fábrica. También tenemos la caja de juguetes, que contiene un juguete, este es el contenido, tiene un color determinado, suelen ser bastante coloridas, un tamaño específico y cumple con la condición de ser de forma paralelepípeda. Y luego también tenemos cajas de almacén, que sirven para guardar cosas en estados de transporte y antes de comercializar, y dentro tienen productos que después se exponen al público. En esto tenemos los conceptos de clase y objeto. Este fue Andrés Paredes y a continuación tendrán a Juan Pablo Cristianse. Gracias por el pase, Andrés. Ahora vamos con los elementos básicos del Java. Primero tenemos los aspectos léxicos, es decir, las reglas que tiene el lenguaje para que haya un buen entendimiento entre el programador y la computadora, así como en cualquier otro lenguaje, que exista esa comunicación correcta y se ejecute lo que yo quiero que se haga. Esto puede ser respetar las mayúsculas y las minúsculas, los puntos y comas y ese tipo de cosas que están ya predeterminadas, ¿no? También tenemos las variables. Las variables pueden ser constantes, son esas, o pueden ir variando, y son esos valores que nosotros les vamos introduciendo al programa y con las que vamos a ir trabajando, darle datos.
¿ok? También tenemos las operaciones, que es justamente para trabajar con esas variables que hayamos establecido. Pueden ser aritméticas, pueden ser condicional, o pueden ser también incluso de comparaciones, como mayor que, igual que, todo ese tipo de cosas. También tenemos lo que vienen siendo los procedimientos y las funciones, algo muy importante, ya que viene la función son unas operaciones específicas que yo le asigno, ¿okay? Y los procedimientos es llamar a esa función y darle datos para poder ejecutar las acciones que ya haya establecido. Ahora, en Java también existe algo llamado métodos. Lo que quiere decir es, se relaciona mucho a los procedimientos y a las funciones, con la diferencia que aquí se pone, por así decirlo, una clave de acceso. Es decir, yo limito quién puede acceder a esta función y quién no. Puede ser pública para cualquier persona, puede ser privada, puede ser que simplemente lo haga dentro del mismo proyecto y que lo pueda ver todo el proyecto, o que lo limite incluso más y que solo la pueda ver dentro de esta clase. Eso sería todo para el noticiero del día de hoy, y espero que vuelvan a sintonizarnos para las próximas telenoticias sobre las clases de programación 2. Tomamos el camino.